Sí, muchas gracias, hermano Ernest. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que están en la plataforma. Es un placer para mí poder dirigir la palabra en esta ocasión y siempre es grato poder saludarles y saber que hay hermanos de diferentes partes, no solamente de ahí, de esa parte de Chile, sino de otras partes también. Así que es muy importante que la palabra de Dios se extienda y qué bueno que hay medios de comunicación como estas plataformas y todavía más que nos permiten extenderlo por medios como Facebook y YouTube y otros. Así de que extendamos la palabra, amados hermanos. Entre más la extendamos, hay más oportunidad de que más gente la pueda conocer. El tema que traemos es un título un poco sugestivo. Si no dice Dios, ¿es luz verde o luz roja? Entonces, ayer vimos la primera parte. Todo esto viene a colación de interpretar la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para poder interpretar la palabra de Dios de acuerdo a su voluntad, tenemos que conocer las vías por las cuales nosotros podemos dirigirnos para dar una correcta interpretación de la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de que hay mandamientos directos, no tienen vuelta de hoja, se entienden perfectamente. Hay ejemplos aprobados, cosas que hicieron hermanos en el primer siglo y fueron aprobadas por Dios. Hay también inferencias necesarias, cosas que sin ser directamente dichas se infieren porque no hay otra forma de entenderlas. Y también hay declaraciones claras y explícitas como que el Señor creó todas las cosas, el Señor usó 6 días para crear todas las cosas y todo vino a existir gracias a Dios. Hay muchas declaraciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que sirven para que nosotros podamos eh, tener esa base sólida de que lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios. Pero lo que estuvimos empezando a ver ayer es acerca de otro tema que también ha sido muy divulgado en las iglesias de Cristo, aunque no tanto como los anteriores, pero este del silencio de Dios, el silencio de Dios. Si Dios no dice, ¿es permitido o es prohibitivo? Así de que es muy importante esto. Y ayer estuvimos viendo declaraciones del Antiguo Testamento que son como principios del silencio de Dios. Esas declaraciones nos ayudaron a comprender un poco más acerca de lo que se entiende por el silencio de Dios en cuanto a doctrina, porque hay otros silencios de Dios que se tratan en la Biblia o se tratan en el mundo religioso. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿por qué Dios guardó silencio en el momento en que hubo esa matanza en la escuela que está aquí en Texas? ¿O por qué Dios no hizo nada cuando vino este terremoto y destruyó a tantas personas y a tantos niños? ¿Por qué Dios no dice nada por tantos niños que se están muriendo de hambre? ¿Por qué Dios no dice nada por tanto derramamiento de sangre que hay a través de las guerras de gentes que solamente quieren más poder? Ese es otro silencio, pero no es el silencio que estamos tratando en esta ocasión. Entonces, otra vez hago hincapié, el silencio que se trata es en cuanto a doctrina, cómo entender mejor la doctrina de Dios. Y una de las formas de entender mejor la doctrina de Dios es respetando su silencio. Ayer vimos declaraciones del Antiguo Testamento, hoy abran su Biblia, por favor. Les invito a que vean muy bien los versículos que vamos a citar, porque vamos a citar declaraciones del Nuevo Testamento. Declaraciones del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar con Primera de Pedro 4, versículos del 10 al 11, por favor. Primera de Pedro 4, versículos del 10 al 11, dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos estas palabras del apóstol Pedro dirigidas a aquellos que ministraban, aquellos que
puede ser que muchos de ellos tenían dones sobrenaturales, pero también hay dones naturales. El de servir, pues es un don natural. El de predicar la palabra de Dios es un don natural, pero si se hacía por medio de revelación, pues es un don sobrenatural. Pero el punto aquí es que el apóstol Pedro está haciendo un llamado a los que sirven, a los que ministran. La palabra ministrar, amado, no es del ministro que sale parándose el cuello diciendo yo soy el ministro de esta iglesia. No, ni tampoco del primer ministro del gobierno o del primer ministro del servicio ecuménico de la Iglesia Católica. No, no, señor. La palabra ministro es simple y sencillamente servidor, siervo. Así de que si alguno servía haciendo cualquier cosa en el Nuevo Testamento de acuerdo a la voluntad de Dios, debían de hacerlo con toda solicitud. Entonces, los que hablaban la palabra de Dios para mantenerse aprobados por Dios, tenían que hacerlo de acuerdo a como Dios hablaba. Quiere decir esto, amados, que lo que Dios enseña y lo que Dios habla es lo que debemos de tomar en cuenta, no lo que Él no enseña, no lo que Él no habla. Entonces nosotros tenemos que, si vamos a buscar si Dios permite esto o no lo permite, tenemos que ver qué es lo que dijo Dios con respecto a eso. Si Dios no dijo nada, nosotros tenemos que guardar silencio también. Pero acuérdese de que estamos hablando todo en el sentido doctrinal, porque hay muchas cosas que Dios no manda y nosotros las hacemos y son buenas. Por ejemplo, nosotros podemos ir al parque y estar un rato ahí jugando con los hijos o uno mismo viendo a la gente pasar. Y eso no es un pecado y no lo dijo Dios. Sin embargo, es bueno, pero no es doctrinal. No tiene nada que ver con doctrina. Estamos hablando de asuntos religiosos. Estamos hablando de asuntos doctrinales. Entonces el apóstol Pedro también dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El que tenía poder sobrenatural, ¿verdad? De sanidad, por ejemplo, tenía que administrarlo conforme a como Dios se lo daba. Si alguno tenía el don de la profecía, tenía que profetizar conforme Dios se lo daba. Si alguno tenía el don de lenguas, igual. Y así, pero también, amados, cuando hablamos aquí, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, pues también ahí está involucrado un poder natural. Por ejemplo, el evangelio. El evangelio es un poder natural, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Si alguno predicaba el evangelio de Cristo, tenía que hacerlo conforme Dios lo había enseñado por medio de su precioso Hijo. Entonces no tenía razón el ministro del primer siglo, no tenía ninguna razón los apóstoles o los hermanos del primer siglo para salirse de lo que Dios daba, de lo que Dios decía. No tenían ellos por qué extenderse a tratar de hacer algo diferente. Así de que es muy importante esto. Ahora, el texto enseña claramente que debe de usarse las palabras mismas de Dios y debe de usarse el permiso mismo de Dios. El movimiento de restauración, hermanos, déjenme les comento un poquito de esto, que yo sé que algunos de ustedes lo han escuchado, pero no está por demás. El movimiento de restauración fue reconocido por esta consigna: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. ¿Se fija? Este fue un famoso lema: donde la Biblia habla, hablamos, y donde la Biblia calla, callamos. Fue anunciado en un gran sermón que hizo Thomas Campbell en 1808. Y esta declaración de Campbell fue hecho en una reunión privada, en un hogar de algunos que estaban empezando a pensar en regresar a la Biblia para todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con lo religioso, con lo doctrinal. Cuando Campbell habló por vez primera estas palabras, hizo una pausa, hubo un gran silencio, amados, un silencio solemne que se sintió a través de la asamblea, que esto demostró la intensidad de lo que causaron esas palabras en la emotividad de las personas que estaban ahí. Ahora, nosotros podemos ver que
esta idea de que nosotros hablamos donde la Biblia calla y callamos donde la Biblia hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, no era del tiempo de Tomás Campbell, era algo más antiguo que eso. Bueno, nosotros lo vimos ahorita en la palabra de Dios, hace más de 21 siglos, hace más de 20 siglos. Pero en el tiempo de la etapa de medieval, un poquito después de ello, vemos en 1659, por ejemplo, un hombre llamado Edward Stillingfleet. Él dejó la idea de que la iglesia no debía de tratar de hacer una obra mayor que la que Cristo mandaba. Y él refirió estas palabras que voy a leer enseguida. Dice, para que la iglesia requiera más de lo que Cristo mismo hizo o hacer la condición de su comunión más de lo que nuestro Señor hizo para el discipulado, eso es completamente injustificable, dijo este hombre. Así de que si nosotros vemos este pensamiento y vemos lo que dijo Tomás Campbell, vemos que es el mismo significado, no ir más allá de lo que Dios dijo. Por otro lado, déjeme le cuento de Barton Stone, que en un momento manifestó, porque Barton Stone escribió bastante, igual que los anteriores que cité. Y este hombre se sintió inquieto mientras predicaba, porque él era presbiteriano, al igual que Thomas Campbell, no más que en diferentes lugares. Él predicaba acerca de Marcos. Y él decía, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y él seguía bautizando y dando consentimiento para bautizar infantes. Entonces en su mente, en su cabeza, esto rebotaba muy feo. Y esto lo llevó, hermanos, a empezar a estudiar con más detenimiento lo que Dios hablaba en su palabra. Y empezó también a ver con más detenimiento el respeto al silencio de Dios. Porque realmente el bautizar infantes no era palabra de Dios. Era una violación al silencio de Dios, porque decían, es que Dios no dice que no los bauticemos. Imagínese, imagínese. Así de que el silencio, amados, no autoriza la acción. Lo que autoriza la acción es solamente la revelación que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha hablado, es lo que hace que nosotros actuemos doctrinalmente de forma correcta. Como mencioné ayer acerca de Thomas Campbell también, él confesó, si el bautismo de niños no puede ser encontrado en las escrituras, no debemos tener nada que ver con este bautismo. Y lo rechazó. Siendo un hombre presbiteriano por mucho tiempo, él, al empezar a buscar la verdad, rechazó el bautismo de infantes. Pero ahora, hermanos, ya que hablé un poco del tiempo de la restauración, quiero hablarles un poco acerca del tiempo del escritor de los Hebreos. El escritor del libro de los Hebreos nos da algunos ejemplos muy interesantes del silencio de Dios. Mire, vamos a ver, por favor, allá en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, por favor. Hebreos, capítulo 1 y versículo 5. Dice el escritor a los Hebreos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Él será a mi hijo. Hermanos, cuando Dios ha estado en silencio sobre algo, no tenemos derecho de hablar algo por él. Ningún ángel, ningún ángel tuvo el derecho para afirmar ser el hijo de Dios. Simple y sencillamente porque Dios no le dio el honor a ni un ángel. Ese honor se lo había dado solamente a Jesucristo, su hijo. Es cierto que los ángeles son llamados hijos de Dios. Esto es algo que me preguntaron. Bueno, hermano, pero hay por ahí uno o dos textos que hablan de que los ángeles, sí, es cierto, los ángeles son llamados hijos de Dios. ¿Y eso quiere decir que contradice Hebreos 1:5? No, no contradice nada. Una cosa es que sean conocidos como hijos de Dios porque Dios los crió.
Dios los creó, los hizo, los realizó. Y otra cosa es que Dios diga, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Es algo muy diferente, sumamente diferente. Pero también podemos ver ahí en Hebreos 7:14, hermanos, y vamos a ver otro ejemplo también muy precioso que nos pone el escritor de los Hebreos acerca del silencio de Dios. Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Bueno, aquí encontramos una porción de la palabra de Dios en Hebreos, hablando acerca de que Jesucristo es sacerdote. Y no solamente sacerdote, sino también sumo sacerdote. Así de que tenemos ahí algo que investigar, algo que indagar, de entender por qué estas palabras. Bueno, a Moisés, Dios no le dijo nada acerca de sacerdocio aparte del sacerdocio que saliera de la tribu de Leví. No había sacerdotes de ninguna otra tribu aprobados por Dios. Ninguna otra tribu podía decir, este es un sacerdote de la tribu de Benjamín, este es un sacerdote de la tribu de Dan, este es un sacerdote de la tribu de Rubén. Nada, nada, solamente de la tribu de Leví. Y eso se tenía que respetar. Por eso Moisés nada habló tocante a un sacerdocio diferente al sacerdocio de la tribu de Leví. No había sacerdotes de otra tribu. Sin embargo, Jesucristo fue de la tribu de Judá y él fue sacerdote. Según Leví, no, sino según el orden de Melquisedec. Dice en Hebreos 7:15, por favor, y vamos a leer hasta el versículo 17. Hebreos 7:15, versículos 16 y 17 también. Dice el escritor a los Hebreos, esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Después, perdón, pues se da testimonio de él. Y dice en la última parte del versículo 17, tú eres sacerdote para siempre. Según Leví, no, según el orden de Melquisedec. Entonces, lo que podemos entender, amados, de que el sacerdocio de Leví era un sacerdocio secular, era un sacerdocio físico, mientras que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio espiritual, es un sacerdocio figurativo. Jesucristo no solamente fue sacerdote, sino que también fue el sacrificio. Fue el sacrificio, fue el sacerdote y fue el sumo sacerdote, pero todo esto es simbólico. Él hacía la figura de ser el sacrificio, como el sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Él hacía la figura del sacerdote que ofrecía el sacrificio y también del sumo sacerdote, porque él entraba hasta el lugar santísimo y cuando él murió rasgó el, el velo del templo por la mitad para que ahora nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo. Entonces, lo que entendemos ahí, que no hay una contradicción en cuanto a que si eran sacerdotes solamente de la tribu de Leví, entonces, ¿por qué Jesucristo fue sacerdote? Porque el sacerdocio de Jesucristo no es el sacerdocio que Moisés mandó y que se llevó a cabo a través de miembros de la tribu de Leví, sino que el sacerdocio de Jesucristo es algo de la otra vida, algo de otra dimensión. Así de que ahí lo tenemos y hay mucha información en Hebreos acerca de esta superioridad de Cristo que fue sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué del orden de Melquisedec? Bueno, porque Melquisedec no tenía origen. Asimismo Jesucristo. Eternidad es el símbolo de ellos, es la forma en que se caracterizan estos dos personajes, tanto nuestro Señor y amado Jesucristo como el rey y también sacerdote llamado Melquisedec. Así de que nosotros, amados, ahí no encontramos ningún contraste, pero sí encontramos la declaración que vemos en Hebreos 7:14 de que Moisés nada habló tocante al sacerdocio de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Moisés no recibió esa palabra de Dios.
¿Se fija? Y Moisés, al no recibir esa palabra de Dios, él no tenía que sacar sacerdotes de una tribu y lo de otra tribu y de otra tribu. No, él tenía que respetar. Si Dios le dijo sacerdotes de la tribu de Leví, Moisés tenía que ordenar sacerdotes de la tribu de Leví y así todo el tiempo hasta que se cumpliera la ley de Moisés. El respeto al silencio de Dios. Sé que estas ilustraciones, amados hermanos, en el libro de los Hebreos, muestran nuevamente que estos principios de interpretación son principios bíblicos, que cuando Dios está en silencio, nosotros no tenemos derecho para actuar. Luz verde o roja, luz roja. Si Dios no lo dice, es luz roja. No es permitido. Vamos a ver otro caso ahora, vamos a remontarnos a un escrito de Lucas en Hechos capítulo 15 y vamos a ver ahí en el versículo 24, por favor. Hechos capítulo 15, Lucas es el escritor, dice en el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Este es un problema que inicia, amados hermanos, en Judea. Vienen hermanos de Judea hacia Antioquía y ordenan que los hermanos gentiles debían de circuncidarse y también guardar la ley. Ahora, ¿qué eran estos hermanos gentiles? Era el fruto, amados hermanos, de predicar el evangelio a toda criatura y de predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles las cosas que Dios había mandado. Ahora, esto ya estaba realizándose en Antioquía, de tal manera que había hermanos judíos y había hermanos gentiles. Entonces suben unos judíos, hermanos judíos de Judea, tratando de imponer la circuncisión y la ley de Moisés para los gentiles. Pero aquí me llama la atención lo que dice la palabra mencionado por Lucas: han salido de nosotros a los que no dimos orden. ¿Quiénes eran los que no habían dado orden? Pues los hermanos que estaban en Jerusalén, especialmente los apóstoles y pues también Santiago estaba ahí con ellos, que era un pilar de la iglesia. Ellos no habían dado esa orden, ni los apóstoles, ni los ancianos de allí, ni los pilares de la iglesia habían dado esa orden. Así de que no había una orden inspirada por Dios para que los gentiles se circuncidaran y tuvieran que hacer la ley de Moisés. Lucas nos informa entonces, amados oyentes, que algunos hombres habían salido de la iglesia, de allá, venían desde Judea, enseñando a los gentiles que debían de ser circuncidados. ¿Usted recuerda cuándo se convirtieron gentiles los primeros? Bueno, fue en el tiempo de Pedro, cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, que por sabiduría divina, Pedro, siguiendo la instrucción del Espíritu Santo, llevó testigos suficientes para demostrar que aquello no podía ser otra cosa no más que de Dios. El hecho de predicarle a los gentiles en la casa de Cornelio, entrar a la casa de ellos y luego el Espíritu Santo ser derramado sobre ellos. Y luego Pedro decir: ¿acaso puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos? Entonces Pedro es el primer apóstol que tiene la experiencia, al menos es lo que encontramos en los registros bíblicos, de tener una casa de gentiles que se convierte a Dios. Y luego ya encontramos a Pablo y a Bernabé en el primer viaje, que ellos van predicando y también se van extendiendo a los gentiles. Inclusive en alguna ocasión le dijeron ahí a los judíos: puesto que no quieren ustedes recibir esto, nosotros nos vamos a los gentiles. Y se sacudieron los pies y se fueron a los gentiles. Había habido mucho éxito, había habido tanto éxito en la predicación del evangelio del primer viaje misionero y también de lo que Pedro había hecho en la casa de Cornelio, que había muchos gentiles ya entrando en la salvación y pues por ende mezclándose con judíos que también habían obedecido el evangelio. Pero aquí vienen estos judíos celosos con el celo de Moisés, con el celo antiguo, con el celo que tenía Saulo de Tarso, y vienen tratando de
hacer que los hermanos gentiles también sean circuncidados, así como ellos son circuncidados. Pero cuando los apóstoles, amados, y los ancianos en Jerusalén analizan esta situación pidiendo indudablemente pidiendo la ayuda de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos dan orden para que no se dé tropiezo a los gentiles. Por eso encontramos estas palabras ahí, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Así de que no habían dado orden, no había palabra de Dios, tenían que aprender que si Dios no lo ordena, el hecho de que los judíos tengan muy metida esa práctica hasta en la sangre, no les da ninguna autoridad para tratar de hacerlo con otras personas. Y ya después podemos leer más detenidamente el capítulo 15 del libro de los Hechos y ver cómo encontraron la solución de una manera correcta por la ayuda del Espíritu Santo a través de los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Luego mandan a Pablo y a Bernabé para que anuncien a la iglesia de Antioquía la resolución. Pero bueno, eso es nada más en cuanto al versículo 26 que nos enseña, perdón, el versículo 24 que nos enseña de que no había sido dada orden para que estos judíos inquietaran con esas cosas a los gentiles. Regresando a primera a los Corintios, un texto también muy bueno que nosotros usamos muy seguido, hablando de primera a los Corintios 4:6, si nosotros nos extendemos un poquito más en la lectura, primera a los Corintios 4:6, por favor, vamos a encontrar otra declaración muy interesante en cuanto al silencio de Dios. La declaración de Pablo de que había aplicado estas cosas para sí mismo y Apolos indicaba, amados hermanos, que había un problema muy grave allí en Corinto. Y este problema no era solamente de Pablo, de Apolos o de Cefas, sino que tenía que ver con grupos dentro de la iglesia de Corinto que estaban envaneciéndose porque estaban levantando maestros que decían ser también inspirados por Dios, o algunos hasta apóstoles decían ser. Dice en primero a los Corintios 4 del el 6 y el 7, por favor. Primero a los Corintios 4, 6 y 7 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice el apóstol, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Se fija? Y luego cuando leemos allá en los versículos 18 al 20, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros y si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice el apóstol Pablo, refiriéndose indudablemente aquí a, a las palabras de los hombres, a las palabras de los falsos maestros, no refiriéndose a la palabra de Dios. Cuando dice sino el poder de Dios, ahí se está refiriendo tanto al poder sobrenatural como también al poder de la palabra. Pero aquí podemos analizar un poco esto, amados. El problema de los corintios y lo que Pablo quería evitar enseñando este principio, no ir más allá de lo que está escrito, él quería evitar la arrogancia. Él quería evitar que corintios se sintieran superiores a otros corintios, porque ahí se estaban levantando líderes que querían liderar la iglesia y menospreciar el trabajo de Pablo especialmente. Y entonces dice el apóstol Pablo, para que no se envanezcan los unos contra los otros. Por eso es necesario no ir más allá de lo que está escrito. Y luego dice el versículo 7, ¿por qué te glorías? Se fija, ahí está otra vez la palabra gloriarse es arrogancia. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Si uno recibe algo de Dios, ¿por qué uno va a gloriarse de algo que recibe de Dios? Al contrario, uno debe de ser humilde cuando Dios le está dando algo. Pero si yo me glorío en algo que Dios me da, pues entonces ya estoy siendo arrogante, como si Dios no me lo estuviera dando. Y luego el versículo 18 dice, algunos están envanecidos. El versículo 19 en la última parte dice, de los que andan envanecidos. Pero el reino de Dios, dice el versículo 20, no consiste en palabras, refiriéndose a las palabras de estos envanecidos, sino en el poder. El poder aquí es el poder de Dios, tanto en palabra como en milagros, como en acciones que Dios hacía a través de los apóstoles, siendo el Espíritu Santo la personalidad que daba ese poder. Entonces, qué interesante, vemos ahí que estas declaraciones de Lucas en el libro de, perdón, estas declaraciones de Pablo en el libro de Primera a los Corintios nos ayudan a entender también acerca de por qué Primera a los Corintios 4:6 es un versículo tan citado por los hermanos en Cristo, porque es una ley. No ir más allá de lo que está escrito, esa es una ley. No ir más allá de lo que Dios dice. En otras palabras, hay que respetar el silencio de Dios. En Hechos 20:32, Lucas dice, y ahora hermanos, Hechos 20:32, les recomiendo a Dios y también a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la palabra de Dios la que tiene poder. No es la palabra que nosotros queramos poner en la boca de Dios. No son los hechos que queremos adjudicárselos a Dios cuando Dios no los ha mandado. Son las palabras y las obras que Dios nos ha encomendado lo que tiene poder, lo que actúa con poder. Por eso en Hebreos 4:12 leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir los tuétanos, hasta el alma, dice. Es interesante, pues, amados, que en la arrogancia de los hermanos de Corinto parecían haber pronunciado que pues Dios no les estaba dando lo que ellos tenían, sino que ellos lo tenían porque ellos eran muy buenos. Y menospreciaban a Pablo. Y menospreciaban a Pablo. Si por los corintios hubiera sido, ellos hubieran corrido a Pablo. Es más, quizás hasta lo hubieran sentenciado, a lo mejor lo hubieran disciplinado, lo hubieran excomulgado. Dice en primera los Corintios 4, versículos del 3 al 5, por favor. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, perdón, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno va a recibir la alabanza y el reconocimiento de Dios. La segunda carta a los Corintios, amados, si la leemos desde el principio hasta el fin, muestra que esto fue un problema grave de los corintios. A pesar de el trabajo de Pablo, de Apolos, de Bernabé y otros, este fue muy rebelde, esta iglesia fue muy socarrona y la arrogancia siempre fue un símbolo de ello. Podemos encontrar más detenidamente esto en 2 Corintios, capítulos desde el 10 hasta el capítulo 13, cómo eran arrogantes por los dones que recibían. Ahora, esto nos lleva a nosotros entonces, hermanos, a una gran reflexión. Nunca debemos de exaltar a los hombres, ni aún a los apóstoles que están en las Sagradas Escrituras, ni aún a los profetas por encima de Cristo. A aquellos que somos enseñadores, que somos servidores, no debemos exaltarnos a nosotros mismos. Pero no solamente no debemos exaltarnos, sino que tampoco debemos de aceptar, hermanos, que se nos exalte por encima
de cualquier otro siervo de Dios, y mucho menos por encima de Cristo. Porque esto es exaltarse, esto es gloriarse de una manera incorrecta. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, por favor. Ya vamos a concluir, amados hermanos. Muchas gracias por su paciencia. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. El consejo de nuestro amado hermano Juan, del apóstol Juan, del discípulo amado, es no extraviarse, no te extravíes, no te salgas del redil, no vayas más allá de lo que debes de ir. Y esto es en cuanto a doctrina, amados hermanos. En cuanto a doctrina, tenemos una valla, como la valla que ponemos con nuestros hijos cuando como padres actuamos de una manera correcta en la enseñanza, en la educación, en la corrección de nuestros hijos, de tal manera que nuestros hijos, de una manera simbólica, tienen una valla de protección porque les enseñamos y porque les corregimos. Así nosotros también, cuando leemos estas palabras de Juan, nos repetimos en nuestra mente no ir más allá. Permitir que la doctrina del Señor sea nuestro cerco de protección. Juan entonces nos advierte que el que no persevera en la enseñanza, que es la doctrina, no tiene a Dios. La palabra que se usa aquí para extraviarse es una palabra que viene del griego proagón, significa pasar más allá, propasarse. Y esto nos advierte pues del peligro del pensamiento y del peligro de la acción, de propasarse, de avanzar más allá de lo que se debe. Nuestros hermanos, queridísimos hermanos, a quien amamos, y cada vez que yo los encuentro, platico con ellos y trato de demostrar cuánto nos preocupa su situación, hermanos institucionales, cuando ellos empezaron a ver la situación de que podían extenderse con la ofrenda para cosas más allá de lo que la palabra de Dios especificaba, llegó un momento en que se les declaró, amados hermanos, que ellos estaban tratando de ser más buenos que Dios. ¿Habrá alguien que pueda ser más bueno que Dios? Se le pasó a Cristo decirle a los apóstoles: tienes que asistir a las convenciones anuales de las congregaciones de la iglesia de Cristo. ¿Se le habrá pasado eso a Pablo? ¿Se le habrá pasado a los apóstoles enseñar a las iglesias de que deben de usar la ofrenda aún para los inconversos? No, no se les pasó, amados. Ellos solamente enseñaron la palabra que Cristo había enseñado. No tenían que ir más allá. Nosotros debemos de ayudar a los pobres, pero como individuos. Nosotros debemos ayudar a los pobres como iglesia, participándoles el evangelio, mandando a personas predicar el evangelio. Hay muchas cosas entonces, amados hermanos, que podemos aprender y podemos extendernos en cuanto a este estudio, pero lo importante, amados, ahora es que debemos de respetar cómo Dios quiere hablar con nosotros para que nosotros entendamos y podamos unirnos en una misma mente y en un mismo parecer, sin salirnos a diestra ni a siniestra en cuanto a lo que Dios desea que hagamos. Si nuestros amigos religiosos respetaran estas cosas, no habría denominaciones y mucho menos habría división en la iglesia de Cristo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos con todas las palabras de esta ley. ¿Se fija? Ahí la enseñanza es que lo revelado es para nosotros, no lo que no está revelado. Aceptemos pues como suficiente lo perfecto. Cuando hablamos de lo perfecto, estamos hablando de la palabra completa, hermanos, según el lenguaje de 1 Corintios capítulo 13. Lo perfecto
es la palabra completa. Respetemos, tengámoslo como suficiente. La Biblia es nuestra única regla de fe y ella tiene todo lo que nosotros debemos de hacer. Todo lo que hacéis, dice Pablo a Colosenses en el capítulo 3, versículos 17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Diferentes escritores, amados, han escrito sobre el tema del silencio de Dios. Ayer decía que Lutero dijo, si Dios no dice no, tenemos autoridad para hacerlo. Pero había otro hombre también, pero este era un católico, un hombre llamado Zwingli, y él dijo que la Biblia no nos manda a hacer lo que no debemos de hacer. Y dando esta explicación, él renunció a las imágenes y a las cruces que enseñaba la Iglesia Católica, a adorar y a venerar. Si nosotros estamos yendo más allá de lo que está escrito en alguna situación, aprendamos de que no debemos de hacerlo. Si nosotros estamos poniendo palabras en la boca de Dios, diciéndole, no, pues es que Dios va a pasar por alto esto, aunque Él ya nos dijo que no, no lo hagamos. El ejemplo más claro, hermanos, es que Dios nos dice cómo cantar. Con cerca de 10 versículos en el Nuevo Testamento nos dice cómo cantar, cómo le cantemos, cómo le alabemos, y Él no tiene que decir, no vayan a usar música instrumental, por favor. No tiene que decir eso, porque Él ya nos dijo cómo hacerlo. Como decía nuestro hermano Néstor ayer, se le dijo a Noé cómo hacer el arca y él se sujetó al modelo. Por lo tanto, no había otra forma de hacer el arca, sino como Dios le había dicho. Y Noé lo siguió al pie de la letra. Podemos citar muchos más ejemplos, amados hermanos. El tiempo se ha agotado. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, hermanos. Y que esta lección sea para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Andrés, por habernos traído la segunda parte de su estudio. Entonces, en esta hora, ya día viernes, ya que se nos está acabando, ha sido bien interesante en realidad. Yo me acordaba mucho yo del texto del Antiguo Testamento, como en Levíticos también, si no me equivoco, que es el texto que habla acerca del pecado de Nadab y Abiú, por ejemplo, según de Samuel 6 también cuando habla del pecado de Usa, que también querer hacer lo bueno, Dios no le había pedido, digamos, que lo hiciera, porque le había especificado de qué manera se debía trasladar el arca, qué fuego o qué incienso quemar para Dios, también en caso de los hijos de Aarón. Entonces, claro, evidentemente cuando especifica algo, entonces deja de lado todo lo demás que nosotros pensáramos o quisiéramos hacer para Dios, que puede que sean muy buenas intenciones, pero si Dios no lo ha dicho, entonces, ¿qué más podemos hacer? Solamente sujetarnos a la voluntad de Dios. Gracias, hermano, por haber traído nuevamente este tema tan interesante. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios, hermano. Muy bien, hermanos queridos, vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a pasar a ver si tenemos novedades ahí en Facebook Live con nuestro hermano Néstor. Hermano Waldo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gusto de saludarlo. ¿Podría llevarnos en una oración, por favor? Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, hermano, por tu mensaje. Excelente. Bueno, oremos. Mi gran Padre y Señor que estás en el cielo, queremos agradecerte eternamente, Señor, a, a tus siervos, Señor, que estás en tu palabra. Gracias por la misericordia y el amor que tú tienes con nosotros, por la paciencia, Señor, que nos tienes cada día. Gracias, Señor, por cuidarnos y protegernos, por amarnos de la forma que nos amaste, entregando a tu Hijo en el madre de la cruz. Mi Señor, te pedimos que cuides a cada uno de los que estamos en este lugar, en esta hora, a todos tus hijos alrededor del mundo, que puedas ayudar a muchos de nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo por medio del régimen, de la guerra y de otras inclemencias del tiempo, Señor. Deseamos, Señor, que tú puedas ayudarnos y consolarlos también, Señor.
Gracias, mi Señor, porque cada día nosotros tenemos alimento. Cada día tenemos un hogar donde vivir, una cama donde descansar. El micrófono se apagó, Waldo. ¿No se escuchó? Ahora sí. Ya terminé la oración. Gracias, hermano Waldo. Sí, lo Ahora, que pasa es que se había apagado el micrófono y se había entrecortado también. Gracias, hermano Waldo. Vamos a empezar con el hermano Néstor entonces. Adelante, hermano Néstor Sánchez, con las novedades Bien, de Facebook. buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos de visita a la hermana Zaila Soto, Eleazar Sánchez, Tomasita Sánchez, Alicia Zamora, Isabel Ramos, Susana Treviño, José Nazario Tobías y Óscar Rodríguez. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que el hermano nos trajo, el hermano Andrés, por segundo día. Y bueno, los invitamos para que la puedan volver a escuchar si gustan ahí en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Hay un mensaje que dejó el hermano Eleazar Sánchez. Dice: Dios os bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano, por la enseñanza. Saludos a todos los santos y vuestros amigos oyentes. Dice: eso es lo que tenemos en este momento, ¿ya? En Facebook, en Ernest. Ya, hermano Néstor, muchas gracias. Gracias por las novedades. Voy a leer un mensajito que tenemos acá en la plataforma que dice la Divina Respuesta. La hermana Luz Dari dice: gracias, hermano Andrés, muy buen mensaje. Gracias. Dios, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos y familia espiritual. Gracias, hermana Luz Dari, por su mensaje. Bien, vamos a los comentarios. Vamos a lo que nos convoca. Nos quedan unos 4 minutitos para que den su comentario acerca de lo que hemos escuchado hoy día, la segunda parte del tema que traía nuestro hermano Andrés, desde el Manuel, viernes hasta hoy día. Hermano Jorge, adelante. gracias, hermano. Hermano Andrés, una inquietud. En verdad su tema es, nos está enseñando lo que la Biblia manda y hay que hacer lo que la Biblia nos dice, ¿no? Y nos pone lo que es luz verde, lo que Dios manda, y luz roja, lo que Dios no manda. Usted hizo un comentario al final que dice que la Biblia no enseña lo que no debemos hacer. Ello me lleva a 1 de Corintios 10, 23, donde la palabra dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Obviamente que esto debo entender que todo lícito está hablando lo que es de la Biblia, hasta lo que dice la Biblia, y de lo que no dice la Biblia, no todo conviene. Es decir, es cuestión de conciencia. Estamos hablando de una luz, todo me es lícito, es luz verde, digamos. No conviene rojo, pero no todo conviene con conciencia. Es como una luz ámbar, digamos. Es una luz que pone una señal de que puede ser, no puede ser, y que ya depende de la conciencia del hombre. Bueno, hermano, otra vez, qué bueno que comenta eso, muy buena pregunta. Estamos hablando en el sentido doctrinal. Cuando Dios lo dice, el hombre no tiene derecho de ampliarse. Cuando hablamos en el sentido secular, hay muchas cosas, como dice Pablo, que son permitidas, pero no todas convienen. Pero está hablando en lo que secularmente se puede hacer. Por ejemplo, ir al cine o salir al parque o comer carne delante de los que se ofenden porque se hace. Son cosas de la vida cotidiana que a veces tenemos que evitar hacerlas para no servir de tropiezo, pero no tiene que ver con la enseñanza doctrinal en cuanto a lo que debemos de hacer para agradar a Dios y lo que no debemos de hacer para agradar a Dios en el aspecto como cristianos. Ahí se mezcla, hermano, lo que el apóstol Pablo está hablando de que hay cosas, todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Se está refiriendo a que aún hay cosas que son permitidas secularmente, cumplir años y festejarlo y todo eso, pero a veces no conviene. ¿Por qué? Porque trae tropiezo. Entonces no hay luz ámbar, sino que uno tiene que observar por amor a los demás, uno tiene que observar de no ser tropiezo para los demás.
Es conciencia, como dice 1 Corintios Pablo, es cuestión de la conciencia de Bueno, Dios. la conciencia es otro tema también muy interesante porque a veces hacemos algo indebido y nuestra conciencia no nos molesta. Pero si nuestra conciencia nos molesta, es mejor no hacerlo. Es mejor dejar de hacerlo. Ok. Gracias, hermano. Muchas gracias. No, no hay de qué, hermano. Gracias a usted. Bien, ¿alguien más? Gracias, hermano Jorge. Bueno, yo soy hermano José. Todavía tiene problemas con el micrófono desde ayer. Hermano, permiso, hermano Waldo, adelante, por favor. Quería hacer algún alcance. Bien, buenas tardes. Capaz que no escucharon muy bien la oración porque en Mendoza teníamos problemas atrás de la provincia con el asunto del internet, el sistema, entonces capaz que no escucharon bien la oración. Disculpen si es por eso, porque mi cuenta está bien, pueden girar nomás. Hermano Andrés Pons, la verdad que nunca le había escuchado, me parece excelente la lección y también me gusta su forma de expresarla, muy entendible, muy clara y le voy a dar una nota 100 por su lección de hoy, aunque no escuché la de ayer. Pero que el Señor le bendiga y pueda seguir eh, predicando la palabra de la forma que lo hace tan clara por muchos años más. Que el Señor le bendiga. Gracias, amado hermano. Dios lo bendiga, muy amable. Yo jugué con él, con la Gracias, hermano abuela. Waldo. Muchísimas gracias. Ok. Bien, ¿alguien más desea hacer algún comentario? Hermano Gilbert, adelante. Sí, hermano Andrés, saludos. Saludos. Leí su material que me mandó. Básicamente son estas dos lecciones. Y como saben, vengo leyendo siguiéndole el hilo de lo que viene compartiendo de la lección pasada. Me parece muy interesante. Quería tratar de resumir. Tengo un texto aquí para compartir, pero no sé si tendremos tiempo para eso. Pero para tratar de resumir lo que ha tratado usted de compartirnos. Habitualmente tenemos tres recursos para entender el consejo de Dios, o más exactamente los mandamientos. Eh, eh, lo decimos de diversas maneras, pero creo que significa lo mismo. Tenemos el mandamiento directo, tenemos la práctica apostólica y tenemos la inferencia lógica. Usted habló del hermano Wayne Partain, que habló de otro más. Yo creo que lo que él dijo se parece mucho a mandamiento directo. Está como reforzando esa idea, me parece. No, declaraciones claras y explícitas es diferente al mandamiento directo, hermano. Sí, ok, bueno, profundizaré con eso. Pero usted estaba añadiendo otro más, que es el silencio de Dios. Que cuando Dios nos hace un silencio, entonces yo le trataba de pedir qué otros mandamientos encuentra. Pasamos por el cumpleaños, que uno que lo compartí yo, y iba a tratar de plantear la pregunta a manera inversa, quizás es más fácil decirlo de esta manera. Entonces, si cuando Dios hace silencio, también nos está hablando, entonces ¿qué eso quiere decir? Que tenemos mandamientos en todas las áreas, porque en el resto de áreas donde no hizo silencio o donde Dios hizo silencio, entonces tenemos un mandamiento de todas maneras. Vamos a encontrar mandamientos. Por ahí va su mensaje. El mensaje va en el hecho de respetar el silencio de Dios, de no poner palabras en la boca de Dios. Porque Ah, cuando Dios dice cómo hagamos una cosa y nosotros la queremos hacer diferente, estamos poniendo palabras en la boca de Dios. bueno, mire el modelo de Pablo. Encuentro aquí, estoy poniendo el ejemplo en el chat. Él le toca hablar al tema de los matrimonios, de estos, ¿cómo se llama? Que, bueno, en fin, que uno era creyente, otro no. Eso no eran cuestiones habituales dentro del pueblo judío. Y también habla particularmente del tema de las vírgenes. Lo dice claramente. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Por eso mi pregunta era en ese sentido. ¿En qué otras áreas no tenemos mandamientos del Señor? Y un poco como dice el hermano Jorge, entonces tenemos que ir a aplicar a la conciencia, ¿ves? Vamos a decir al sentido común, que muchas veces conecta con nuestras propias culturas del lugar donde nos encontramos. ¿En qué otras áreas, una vez más le hago la pregunta, en qué otras áreas a usted le parece que no tenemos mandamiento directo del Señor
y sin embargo tenemos mandamientos, que creo que es lo que usted nos ha estado diciendo. En todas las áreas, si nosotros consideramos el hecho de qué diría Dios o cómo lo haría Cristo, nosotros lograremos más o menos entrar en todas las áreas, porque ya me está metiendo usted no nada más a lo doctrinar, sino que me está metiendo a lo secular. Entonces, en todas las áreas debemos de ser limpios delante de Dios. De tal manera que si hacemos algo incorrecto y posteriormente nos damos cuenta, nos podamos arrepentir de ello, ¿verdad? Entonces, no puedo abarcar como lo que dijo el apóstol Pablo, en esto doy mi parecer. Yo no pienso que Pablo estaba actuando afuera de la inspiración del Espíritu Santo para dar su parecer. Él estaba de acuerdo con el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el mandamiento que da va de acuerdo con todo con todo lo demás que la Sagrada Escritura dice acerca de las vírgenes. ¿Sí me explico? O sea, él no se va a salir de la Escritura para dar una opinión diferente. Como yo he entendido la clase de hoy, a mi opinión, no se parece a la clase de ayer. En la clase de hoy yo puedo entender que usted está queriendo decir que cuando hay un silencio, eso queda incluido entonces dentro de la inferencia lógica. Cuando hay un silencio, debemos de guardar silencio. O sea, yo no puedo decir, Dios dice que la ofrenda es para la necesidad y que nosotros tenemos la obligación de ayudar a cualquiera. Entonces yo ahí estoy poniendo palabras en la boca de Dios, porque dice Dios la ofrenda para la necesidad de los santos. Y cuando dice que podemos ayudar a cualquiera, no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al individuo. ¿Sí me explico? Entonces, por torcer el significado de la palabra de Dios, estoy poniendo palabras en la boca de Dios. El silencio de Dios tiene que ver con el hecho de lo que Dios dijo, no tenemos por qué cambiarlo. Lo que Dios no dijo, tenemos que mantenerlo así. Porque entonces vamos a bautizar niños, entonces vamos a aceptar presentación de niños en la iglesia, o vamos a meter instrumentos mecánicos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no dice que no. ¿Sí me explico? Hermano, pero a esos razonamientos habíamos llegado antes sin la necesidad de este argumento del silencio de Dios. Es decir, nos ha bastado hasta aquí con el mandamiento directo, con la práctica apostólica, la inferencia lógica, para encontrar esas verdades que todos aceptamos que son realmente. Sí, Nos habíamos apelado al silencio que para mí amplía, y entonces vamos a llevar a mandamientos cosas que son extrañas y que va a alejar a la comunidad más que acercarla, porque son extraños, sinceramente extraños. Para mí es extraño el tema de lo que usted decía del cumpleaños, lo hallo extraño. Y bueno, usted dio su opinión y... Pero ¿qué es lo que hay extraño del cumpleaños, hermano? El cumpleaños es Hermano, permitido, pero no es doctrina. No, está claro, hermano, pero mire, fíjese cuando yo lo veo extraño, cuando usted dice, no lo vamos a decir dentro de los actos de adoración, pero al final podemos anunciarlo. Si me va a considerar ese punto, tiene que hacerlo de la manera testigo de Jehová que dice, no hay cumpleaños. No hay cumpleaños porque el cumpleaños que hay en la Biblia terminó en la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Hermano, tenemos que terminar. Sí, ya no, nos queda poquito. Ya no nos queda en realidad. Sí. Muy respetable, hermano, su opinión. Dios le bendiga. Le bendiga a usted también, hermano. Gracias. ¿Quiere decir algo más, hermano Néstor? No, porque tengo una serie de textos que van a hablar de eso, pero mejor dejémoslo para después o lo podemos hacer personalmente, pero También. ya terminamos. Exactamente. Bueno, gracias de todas maneras, hermanos, por haber dado su punto de vista, sus apreciaciones con respecto a las cosas bíblicas o a lo que no aparece también y cómo ya tenemos un diseño general de todo lo que Dios permite o prohíbe. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia, gracias por cooperar, por apoyar esta plataforma. Y por supuesto nos vamos a volver a encontrar el día lunes, si Dios lo permite, aquí en este mismo lugar. Así que vénganse para acá el día lunes a las 20 horas PM, hora de Chile. Así que no se lo pierdan porque vamos a tener otro tema interesante. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Cuídense. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Chao. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano, igualmente, que descansen. Hermano José Díaz, le mandé un recado por ahí por el WhatsApp. Le mandé un recado en el WhatsApp. Ahí me contesta.